¿Sí ven ya la pantalla, muchachos? Sí. Profe. Primero les enseño qué demonios es esto. No sé si recuerdan, el día de ayer les estaba platicando que existe una cosa que se llama Background Worker en un proyecto visual de Visual Studio con C Sharp. Entonces, ¿qué pasa? En el diseño nosotros podemos poner desde el cuadro de herramientas un Background Worker. Este Background Worker, ahí está. Al momento de que nosotros vemos sus propiedades, tiene su nombre, el miembro generado, sus modificadores, etc, etc, etc. Si yo le doy doble clic al background worker, me va a generar una función que es background worker do work. ¿Para qué sirve esto? Yo ejecuto mi programa y si se fijan aquí tengo dos textbox. Uno de los dos textbox está cambiando de digamos, de un número de uno en uno cada 2 segundos, pero en este caso no estamos utilizando timers. Este es un ejemplo muy sencillo nada más de cómo se utiliza un hilo de manera, ¿cómo decirlo?, aparte. Pero el detalle con esto es que esto no me bloquea en ningún momento las acciones que yo ejecute en primer plano. El botón que yo tengo está para que el número que tenga el textbox 2 lo pase al textbox 1. Y no importa en qué momento yo lo presione, el programa en ningún momento se detiene. ¿Por qué? Porque está ejecutándose un hilo en segundo plano. Entonces, ¿qué pasa y cómo funciona primero este hilo en segundo plano? El background worker hay que ponerle la función que se llama run worker async, o sea, hace correr al trabajador, o bueno, más bien ejecutar el trabajador de manera asíncrona. ¿Y qué pasa con esto? Esto empieza a poner a funcionar el hilo de background worker do work. En este caso, como es una función que yo quiero que se continúe ejecutando de manera permanente, yo lo pongo en un while true. Y le pongo que aquí es un detalle. Yo voy a necesitar preguntar, porque como estoy desde un hilo secundario, yo necesito pedir permiso, entre comillas, para poder ejecutar o poder hacer cambios dentro de la parte gráfica del programa. ¿Por qué digo esto? Si yo intento tener acceso automáticamente, ahí está. Esperen un segundo. No tengo, no. Bueno, no pude sacar el error, perdón, muchachos. Bueno, normalmente, déjenme quito todo esto, listo. Bueno, cuando ustedes intentan hacer un cambio permanente, por así decirlo, de estar cambiando y cambiando y cambiando el textbox en el hilo, déjenme, lo vuelvo a intentar de esta manera. Textbox2.text igual a i.toString de esta manera. Ahí está. Normalmente nos aparece este error, dice operación no válida a través de subprocesos. Se tuvo acceso al control Textbox 2 desde un subproceso distinto a aquel que lo creó. Este error lo que nos está diciendo es que no podemos acceder al Textbox 2 porque nosotros no lo creamos. A veces lo puede acceder una sola vez, pero no una segunda, ya que todos los hilos están corriendo. Para eso tiene que pedir el permiso. Entonces, ¿cómo pedimos el permiso? Déjenme, ahora sí que hago control Z para todo. Ahí está. Para preguntar si necesito permiso, para eso coloco, bueno, con el dis, en este caso el dis es el form que sobre el que yo estoy, textbox2.
y pregunta si requiere una invocación. En pocas palabras, pregunta si requiere que el hilo 1, por así decirlo, sea el que realmente ejecute el cambio. Y para poder nosotros hacer esa invocación, nosotros necesitamos delegados. Entonces, ¿qué es un delegado? Un delegado, el resumen del partido, es un apuntador o una función. ¿Qué partes tiene un delegado? Bien sencillo. Un delegado se coloca como cuando declarábamos funciones en C++. En la parte de arriba, justamente antes de nuestras clases, se le pone la palabra reservada delegate, el tipo de la función que vamos a utilizar y el nombre que nosotros le queremos poner al delegado y si lleva o si no lleva parámetros. Ahora, ¿cuál es el detalle? Uno diría, pues este lo vamos a utilizar como objeto. No, este lo vamos a utilizar como si fuera la clase y podemos crear a partir de ese muchos delegaditos, por así decirlo. Entonces se pone el put data del como si fuera la clase de un objeto, creamos el objeto delegado y decimos que va a ser igual a un nuevo delegado y ese delegado va a apuntar a una función. ¿A qué función? Yo creo una función aquí abajo que se llama cambia, que si se fijan lo único que hace es poner en el textbox2.text lo que tenga la i en ese momento y nada más. Y de esta manera, y uno diría, bueno, ok, ya puse la función, pero hoy ya está creado el objeto, pero de igual manera no se está invocando, por así decirlo. ¿Cómo se invoca? Bueno, a partir del textbox2 nosotros podemos invocar al objeto para que se ejecute, digamos, a partir de la petición que se estaba haciendo o de por quién se estaba haciendo. Se pone el invoke y se pone el delegado que nosotros acabamos de crear, el objeto delegado. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a ser ejecutar esta función con la cual nosotros lo relacionamos. Que les digo que los delegados son como apuntadores a funciones y en el momento en el que él tenga permiso, por así decirlo, de ejecutarlo, lo va a ejecutar desde el subproceso 1, perdón, desde el hilo 1 y va a tener el textbox2.text, ya le va a poner sea lo que sea que tenga la i y regresa. Hace la suma y se echa a dormir 2 segundos este hilo específicamente. Y por eso nosotros ya podemos ver de esta manera que nuestro hilo cada 2 segundos va a ir incrementando y va pidiendo permiso para poder modificar el textbox2. Y ahorita ustedes podrían decir, bueno, ¿y para qué demonios me va a servir este background worker a mí? Mediante el background worker ustedes van a hacer la lectura de la respuesta del servidor. Este background worker se va a quedar permanentemente leyendo lo que venga desde el servidor y ya no van a estar ligados el envío de mensaje con la lectura, sino que la lectura va a ser un hilo independiente que se va a poder mostrar invariablemente de la cantidad de veces que nos llegue un mensaje. Pues, o sea, nosotros podemos obtener 30 mensajes y a lo mejor nada más mandar uno o dos. Y van a ser procesos independientes. Esto en cada cliente nos facilita el hecho de que no se quede atorado. Obviamente va a haber que realizar cambios de poner en hilos el servidor, de que un hilo, lo que se recomienda es que un hilo se encargue de recibir los datos del cliente 1 y mandarlo al 2 y el otro hilo se encargue de recibir los datos del cliente 2 y mandarlo al 1. Y así se quitan de broncas y de hecho así ya se queda como si fuera una mensajería, un chat por así decirlo. Hasta aquí cómo vamos muchachos, ¿se entiende? ¿No se entiende? Yo tengo una duda, por favor. Dígame. Cuando se llama cambia, si cambia tuviera parámetros, ¿se pone entre paréntesis normal o hay que hacer un cast? No, esa es la ventaja de los delegados. En el momento en el que esto tuviera, vamos a suponer que nosotros en lugar de mandarle el i.toString, le mandáramos aquí string s, y que aquí nosotros le pusiéramos esa s. ¿Se fijan? Aquí directamente ya me está diciendo que ninguna sobrecarga corresponde. ¿Qué hacemos?
bueno, primero tenemos que ponerle acá string s. Y aquí, si se fijan, ya se utiliza, por así decirlo. Pero si yo lo pongo de esta manera, va a tronar porque me dice, el recuento de parámetros no coincide. La ventaja es que invoke tiene dos sobrecargas. Una con método y otra con parámetros. Entonces yo pongo aquí, coma, y yo pongo, en este caso sería i.toString. Ya. Y si se fijan, funciona igual. Con los parámetros que pasa, los ponemos aquí. La cantidad de parámetros se colocan aquí. Aguas. Si hay más de un parámetro, se pueden poner separados por comas o se puede poner un arreglo con diferentes elementos. Les recomiendo más nada más que los separen por comas y ya. Pero el resumen del partido es, se pone como quien dice el apuntador a la función y luego se pone su o sus parámetros. Que de hecho, qué bueno que lo pregunta, porque en el servidor se les va a facilitar mucho la existencia si le ponen dos parámetros a los hilos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿Seguros? ¿De cómo funciona el background worker? ¿Seguros que no tienen dudas? Igual este ejercicio se los voy a poner en Didactic, este programita, porque sí lo van a necesitar para los clientes. Profe, el invoke va en la parte en la que se quiere recibir un dato de otro proceso. En el caso de forma gráfica, sí. Ok. Sí, porque si se fijan, preguntamos que si era necesaria la invocación a partir del textbox 2. En este caso, como estamos en gráficos, es por eso por lo que se hace la invocación desde el, desde el elemento desde el que se necesita pedir el permiso. Hay como 5 formas de hacer esto, que se puede poner el puro invoke y nada más mandar la función y que ya se va a encargar de ponerlo. Hay muchas, esta es una de tantas que esta es la que se le llama específica, que solamente se mandan a llamar las invocaciones a partir de los elementos que requieren el cambio. Hay otros en donde le quitan el tis.textbox2 o cualquier control y nada más lo invocan directamente y nada más. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Sí, profe. ¿Dudas, muchachos? Tomar el silencio sepulcral como un no tenemos dudas, todo muy bien, para el lunes ya entregamos con todo hilos. Bien. ¿Seguros? Profe, dice Quique que cómo se crea que porque llegó tarde en el chat. Es que no estaba viendo el chat, perdón. Dice, profe, ¿puede pasar el canal? Ah, sí, ok. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea qué parte? ¿El background worker? Ok. Los que fueron llegando tarde, ¿quieren el repaso rápido desde el inicio con resumen? Sí. Ok, rápidamente otra vez. El background worker es un control que nosotros ponemos desde el cuadro de herramientas. Literalmente lo agarramos, lo arrastramos y se pone... Ay, le puse otro, ¿no? Y se pone en la parte de aquí abajo. Este background worker nosotros le damos doble clic y genera la función de background worker do work. Este background worker, para nosotros ponerlo a que se ejecute, tenemos que ponerle el background worker 1.run worker async. De esta manera empieza a ejecutarse el background worker. Para que el background worker se mantenga funcionando, bueno, yo le puse el while true, que es esto.
El background worker puede funcionar sin tener que interactuar de ninguna manera con la parte visual y puede funcionar así y ya. Pero el detalle es que para cuando se tiene que poner a funcionar con la parte visual, o sea, con los demás controles que van a ser creados por el hilo principal, entonces va a tener que pedir permiso. Entonces, por el detalle de que tiene que pedir permiso, desde el control que nosotros queremos utilizar, vamos a preguntar si requiere invocación o si requiere permiso, por así decirlo, de poder ser modificado. Y a partir de eso es por lo que creamos los delegados, que les decía rápidamente, los delegados se crean con la palabra reservada delegate y como si nosotros declaráramos una función con su tipo, con su nombre y los parámetros en dado caso. Pero nombre de función, por así decirlo, nosotros acá abajo lo vamos a utilizar como tipo de dato porque nosotros vamos a crear objetos de ese tipo que realmente van a ser la referencia al apuntador de función que vamos a crear. Y a la hora de crearlo, ¿qué hacemos? New, en este caso, el tipo el nombre de la función o del delegado que nosotros creamos y ponemos cuál es la función a la que nosotros estamos haciendo referencia, que en este caso es la de cambia. Aquí no lleva el parámetro lo lleva hasta que ya se invoca el delegado como tal, ya se va a poner a funcionar mediante el objeto, nosotros vamos a hacer referencia a la función y con una coma lo separamos y le ponemos los parámetros a un lado, que en este caso es el i.toString, que es una cadena. Por último, realmente quien hace el cambio en el control es la función a la que nosotros hicimos referencia, que en este caso es el textbox2, y por eso se coloca textbox2.text igual a la cadena. Y ya, de esta manera, bueno, ya una vez que hace eso, ya cuando regresa, por así decirlo, este punto del código, se incrementa la i y se pone a dormir este subproceso durante 2 segundos. Se pone a dormir durante 2 segundos, pero yo puedo estar presionando el botón en cualquier momento y realmente no voy a tener ningún, ¿cómo decirlo? Ningún retraso en mi hilo principal. ¿Sí quedó un poquito más claro, muchachos? Sí. Perfecto. Igual también está grabado. Este video se los voy a subir ahorita al canal. Y pues cualquier referencia también lo pueden ver ahí. También por si les preguntan sus compañeros que no alcanzaron a llegar. ¿Dudas, muchachos? También este programa se los voy a poner en Didactic. Así que para que sea su referencia para que puedan hacer su programa de hilos. Este programa y los programas, bueno, el primer programa de ejemplo que les puse de hilos son realmente las dos cosas que necesitamos para poder hacerlo de el programa que es un tipo chat, que no requiera que uno esté esperando al otro. Nada más que la parte lógica es la que está interesante. Tienen que separar los procesos y ahora sí que cada uno en hilo diferente. Es muy poquito el código que pudieran llegar a requerir, siempre y cuando sepan cómo jugar con los parámetros. Si no pueden jugar mucho con los parámetros, ahí sí se van a dar un poquito de topes y van a tener una cantidad de código un poquito masiva, pero precisamente ahorita la intención es que lo empiecen a intentar de esta manera. El lunes vemos cómo les va. Como lo tengan el lunes, por favor, súbanmelo. Si de a tiro me dicen, profe, es que me puse de cabeza y le recé todos los rosarios a todos los santos y nomás no se me ocurrió cómo hacerlo, lo revisamos y vemos qué es lo que están haciendo cada uno y a partir de ahí ya vemos qué es por dónde se puede ir cada cosa. ¿Ok, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ya está. La parte de hilos va en el cliente o en el servidor también. En el cliente van a necesitar un background worker y en el servidor van a necesitar 2 hilos. Ok.
Sí, profe, sí sirvió con eso. ¿Verdad que sí? Sí, ya quedó. Perfecto. Ahora no se los Gracias. pase, por favor. Se vale explicar, pero no pasar. Sí. Así de sí, y le reviso los proyectos todos iguales. Nomás cambiado los nombres de las variables. ¿Cómo creo, verdad? ¿Cómo No, creo? no creo. Ok. Les digo, se vale explicar, muchachos, pero sí quiero que cada quien se dé de topes con eso. Y acuérdense que el estilo de código se nota mucho, muchachos. No hagan cosas raras. ¿Qué, muchachos? Profe, entonces teníamos de ayer, bueno, el que había dicho que era sin hilos, ¿ese lo subimos antes del lunes o subimos ya con hilos? El que va sin hilos es el que les puse en Didactic, que se llama... Es que de hecho sí les puse las dos ligas y creo que incluso uno dice sin hilos y otro con hilos. Sí, en Didactic les puse dos, uno que dice Sockets 1 sin hilos. Ese es para el lunes a más tardar. Y el de Sockets con hilos está hasta el miércoles, pero el lunes hacemos una conexión y me dicen cómo van. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Más dudas, muchachos? Ay, esperen que estoy viendo que alguien escribió en el chat. Sockets sin hilos el lunes y sockets sin hilos el lunes. Sockets con hilos miércoles y sockets con hilos miércoles. Profe, Dígame. sí, por ejemplo, el put data del, también se puede hacer afuera del while true o siempre se tiene que estar instanciando, bueno, creando. El put data del el delegado. No, ahí adentro del while true, Ajá. después del if this text Este. box. Ajá. Ajá. ¿Ese siempre se tiene que crear ahí o no causa así como un desperdicio de memoria o algo así? Pudiera crearse afuera, sí pudiera crearse afuera, porque teóricamente va a estar siempre apuntando a la misma función. Desperdicio de memoria no, porque afortunadamente C# sí tiene su Ya. recolector de basura. Sí. Pero el que sí tiene que ir en calidad de fuerzas aquí es por el parámetro. Sí, es ese. Gracias. ¿Más dudas, muchachos? Yo creo que hasta que lo esté haciendo Ya van a salir. No se preocupen, ya saben que cualquier cosa me pueden mandar un mensaje. Nada más no sean gachos, horas de oficina, muchachos. Ya me están mandando mensajes a las 2:30 de la noche. Todavía les respondo, pero no, aguanten ya. Mejor en horarios de oficina, ¿ok, muchachos? Horarios de oficina hasta las 10:30 de la noche todavía es viable. Pero ya 2:30 y sí ya no, muchachos, por favor y gracias. Es el único detalle. Pues si no tienen dudas, muchachos, cerramos hasta aquí para subirles este programita Didactic y subirles el video. Gracias, profe. Órale, muchachos, descansen. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Órale, nos vemos, muchachos. Gracias. Hasta Bye. luego, profe. Descansen, cuídense.